Buenas tardes. Hoy 28 de agosto del 2020 damos inicio a nuestra clase de catequesis de papás y padrinos. Tenemos aquí, ¿verdad?, el tema que estamos abordando en estas clases, la misa, que es la celebración que conmemora la última cena de Jesús. Palabra latina que significa envío. Desde el Concilio Vaticano II, la forma correcta para esta celebración es la de la Eucaristía. Significa acción de gracias. Los primeros cristianos se reunían a celebrar la Eucaristía o fracción del pan el primer día de la semana, o sea, el domingo, para alegrarse por la resurrección de Jesús. En la Eucaristía está Jesús resucitado, en Hechos 20, capítulo 20, versículo 7. Domingo, día del Señor. Señor, tú eres mi Dios. ¿Verdad? Ahorita el tema que vamos a tratar, ¿verdad?, son gestos y signos en la celebración eucarística. Nos vamos a persignar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración como siempre lo hacemos. Vamos a tomar nuestra Biblia de nuestro altar. Todos debemos de tener un altarcito, así como este. Está pequeño, ¿verdad? Todos deben de tener un altar con un Cristo. Yo aquí lo tengo en mi sala, en la sala comedor, aquí está, ¿verdad? Porque es el centro de mi familia. Jesús, María, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y tenemos la Santa Biblia, que todos no la leemos y debemos de leerla diariamente, porque esta es la palabra de Dios que nos alimenta, nos alimenta nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, no dejemos de leer. Les recomiendo los salmos, leer un salmo diario, ¿sí? O unos versículos de un salmo. Irnos acostumbrando, ¿verdad? Vamos a leerlo. Sí les dije, ¿verdad? Salmo 23, del versículo del 1 al 6, en la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos, Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Palabra de Dios. La dejamos en nuestro altar. Se debe de estar ahí siempre, ¿verdad? Vamos a hacer la explicación de los signos litúrgicos, ¿verdad? Conocer los gestos litúrgicos ayuda a los fieles a vivir intensamente el culto a Dios. El apoyo de los papás es fundamental, ¿verdad?, en esta edad de sus hijos. Papás y padrinos, hay que dedicar un tiempo a la instrucción y conocer más para valorar la riqueza del culto, del culto litúrgico, el amor de Dios. En las cuestiones de su fe y para catequizar a sus hijos, a sus hijas, a sus ahijados, ¿verdad? Los diversos colores usados en los ornamentos, ¿verdad?, en los ornamentos sacerdotales, ayudan a penetrar y sintonizar mejor con el misterio celebrado. Además de que se cumplen con la función de distinguir los distintos tiempos del año litúrgico: Pascua, Cuaresma, Navidad, Adviento, Pentecostés y tiempo ordinario, en los que se celebra el misterio pascual de Cristo.
Así nosotros, ¿verdad? Tenemos el blanco, que significa el blanco, que por significar la luz y la pureza de las cosas santas. Es el color más adecuado para celebrar las fiestas de Navidad, Epifanía y Pascua, en toda la cincuentena, las fiestas del Señor y de la Virgen, las fiestas de los ángeles y santos, que no son mártires, santos que no murieron mártires. Tenemos ahora el color rojo, ¿verdad? Aquí está, es una casulla chiquita, ¿verdad? Dice, el rojo, símbolo del poder del Espíritu Santo, que llevó a muchos a dar el testimonio de la propia sangre. Es el color elegido en la celebración del Domingo de la Pasión, del Viernes Santo y Pentecostés, la fiesta de los apóstoles, evangelistas y los mártires, ¿verdad? Aquí lo vamos a colocar rojo. Tenemos el verde, simboliza la paz, la serenidad y esperanza. Es usado durante las 34 semanas del tiempo ordinario en las que no se celebra un misterio concreto de Cristo, sino el conjunto de la historia de la salvación. Vamos a ponerlo en el pizarrón, ¿verdad? Ustedes saben que hoy, cómo están sufriendo los maestros, ¿verdad? En esta pandemia. Y los niños, vamos a tenerles calma en casa, ¿verdad? Porque no es igual estar en la escuela donde hay pizarrón, donde las maestras se explayan ahí, ¿verdad? Vamos a rezar por todos los maestros y por todos los niños que están en casa, ¿verdad? Perdón que interrumpo, pero sí cuesta trabajo no tener un pizarrón y no tener cómo trabajar, ¿verdad? Dice, el morado es el color usado para señalar discreción, penitencia y a veces dolor. Se usa para distinguir el Adviento y la Cuaresma, así como las celebraciones propias de difuntos, ¿verdad? Aquí tenemos los 4 colores de la Eucaristía, ¿sí? Ahorita nosotros vemos, ¿verdad?, que en la misa, entonces estamos viendo que hay colores, ¿verdad? Hay muchos signos, hay muchos gestos y signos en la Santa Misa, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco porque unos temas muy amplios. Nosotros sabemos que la institución de la Eucaristía, ¿verdad?, fue la última cena. No sé si se alcanza a ver, pero es una fotografía de la última cena, en donde se conmemora la pasión y muerte, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo aquí en la cruz, que tenemos el Cristo. Jesús resucita el tercer día, ¿verdad? Resucita al cielo, pero está con sus apóstoles. Él ahorita en este momento está reinando allá en el cielo, es una fotografía del cielo con sus ángeles. Y hoy, fíjense bien, lo tenemos a Jesús sacramentado, ¿verdad?, en el Santísimo Sacramento del altar. Aquí el Padre, ¿verdad?, lo dice los jueves. Ya les invité la semana pasada. Aquí, ¿verdad?, es lo más grande que tenemos Él. Ahí debemos ir a platicar con Él, a darle a platicar con Él, a darle nuestras penas, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, compartir con Él. No nomás es rezar el rosario y le estar rezando el Padre Nuestro y la Ave María. Con nuestras propias palabras, decirle a Jesús, yo te amo, yo te adoro con todo mi corazón. Te entrego a mis hijos, a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? Bueno, todo esto, hay una respuesta a todo ello, ¿verdad? El amor. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es el amor, ¿verdad? No a las drogas, no a los pleitos, al odio, a los insultos, ¿verdad? Al aborto, que hoy está reinando ese pecado en todo el mundo, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, el aborto, que es un pecado abominable a los ojos de Dios, ¿verdad? Matar a esos seres inocentes dentro del vientre. La eutanasia también, ¿verdad? Es decir,
hasta aquí llegó este abuelito, porque ya no se estorba, o esta enfermedad ya no tiene, ¿cómo saben? Y a lo mejor es esa enfermedad, ¿verdad? Esa persona se está purificando, ese sufrimiento, está sacando almas del purgatorio, no sabemos. Mejor si tenemos un enfermo en casa, ¿verdad? Hay que atenderlo, quererlo. Si ya en el hospital ya lo desahuciaron, ¿verdad? Y lo mandan a casa, qué contento se siente el enfermo que esté en casa, ¿verdad? Y que él ve que lo atienden. Aunque no se puedan mover, a veces están paralíticos, ¿verdad? Y no se pueden mover nada más. Sabemos que tiene vida porque respira también a veces, ¿verdad? Pero nosotros no somos nadie para quitar la vida. Esos son, ¿verdad? Los pecados, ¿verdad? Que están clamando a Dios. Bueno, pues ahorita me sale un poquito del tema, vamos a continuar, ¿verdad? A los gestos y signos de la celebración eucarística. Ahora sí, tenemos la profesión de entrada. ¿No dijo 3? La procesión de entrada es ir delante del sacerdote para abrirle el camino y para advertir a todos que está llegando una persona importante, el presidente de la Asamblea Eucarística, anunciando su llegada para que todos se preparen a recibirlo. Si la misa es solemne, un monaguillo lleva la cruz procesional y otros llevan los ciriales, el incensario y la naveta. La liturgia nos enseña que en una procesión de entrada o de salida, el que va al último es el sacerdote o el obispo. Gesto con el que se subraya que el sacerdote celebrante es el signo visible de Cristo. Verdadero sacerdote al que desde el principio recibimos con honor. Es el momento en que se constituye la comunidad para celebrar la Eucaristía. El beso del altar es un signo de veneración utilizado en la Iglesia desde el siglo IV. Con él se expresa el aprecio que se tiene por la mesa del Señor, en donde se realiza la Eucaristía. El altar simboliza también al mismo Cristo. Los golpes de pecho, al rezar la oración "Yo confieso", son gestos penitenciales clásicos. En Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Golpearse el pecho es reconocer la propia culpa, es apuntar hacia sí mismo, al mundo interior donde se origina el mal. Si un gesto bien hecho y no un rito mecánico se convierte en un recordatorio pedagógico de nuestra situación de pecadores, expresión del dolor por el propio pecado y del compromiso de nuestra lucha contra el mal. Las manos. Al estar unidas, las palmas expresan recogimiento, meditación, paz. Es el gesto con el que el sacerdote interioriza sus sentimientos de fe. Este gesto lo podemos ver después del canon del Gloria y en otros momentos de la misa. Al estar extendidas, las manos significan ofrecimiento, invocación, apertura a recibir. Se utilizan así en varios momentos, por ejemplo, en la oración colecta, cuando el sacerdote suplica a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Conocer estas cosas, que pueden parecer sencillas y sin importancia, es garantía para vivir de manera consciente lo que celebramos y no quedar reprobados por no saber nada de liturgia. Por eso, dedicaremos a este aspecto, que nos permitirán valorar la riqueza del culto litúrgico. Son muchas las maneras como Cristo está presente entre nosotros, pero su presencia en la Eucaristía tiene un carácter único.
Jesús nos llama a todos por nuestro nombre y nos invita al altar. Nos invita a reconocerlo en los signos y gestos, presentes en la celebración. Los signos nos expresan la grandeza de este sacramento. Es a través de ellos como vamos penetrando en el significado de los momentos centrales de la misa. Algunos gestos que tenemos en la Eucaristía son la señal de la cruz. Nos recuerda nuestro bautismo. La preparación del cáliz. El vino es signo de la divinidad de Jesús y las gotas de agua que se vierten en el cáliz simboliza a todos los seres humanos. La epíclesis es la invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Es para invocar al Espíritu Santo en gesto de oración, donde pedimos el don de la presencia de Cristo. Ofrenda al Padre. El sacerdote eleva la hostia y el cáliz. Es la ofrenda que va de nosotros al Padre, por Cristo, con Cristo y en Cristo. El gesto de la paz. Lo que se comparte en este momento es la paz de Jesús resucitado, presente en el altar. Todos los signos que utilizamos, tanto en la celebración de la Eucaristía como en los sacramentos, favorecen nuestro encuentro con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los niños en esta edad corresponden a la etapa intermedia del proceso de formación. Ahora pues les voy a dar unos consejos, ¿verdad? A los papás y padrinos para meditarlos, ¿verdad? Y trabajar con sus hijos diariamente estos 10 consejos que les voy a dar, ¿verdad? Y que tenemos que tener todos los papás, todos los padrinos que tienen ahijados. Recuerden que los padrinos, ¿verdad? Cuando Dios los llame a cuenta y les va a preguntar, ¿y qué hiciste por tus ahijados? Tienes muchos, 20, 30, 50. Entonces los padrinos tienen la obligación, ¿verdad?, de velar por los ahijados y oír la Santa Misa por ellos. Una Santa Misa bien oída en vida es mejor que 100 de muerto, ¿verdad? Vamos a ver. Dice aquí que no es necesario, ¿verdad?, un conocimiento exhaustivo del mensaje, sino una enseñanza global con ritmo lento y meditativo, ¿verdad?, para los niños, porque están pequeños. No se debe olvidar que todavía le queda al niño muchos años de catequización, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que apenas es la primera comunión, ¿verdad? Entonces es como el primer año. Los niños en el primer año de la escuela, ¿qué hacen? Es cuando aprenden a leer, ¿verdad? Conocen los números, los colores, todo lo de su entorno, del medio ambiente, ¿verdad? Van conociendo muchas cosas. Los niños hoy en día son muy listos. Así también, ¿verdad? Los niños tienen que ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? e ir, ustedes, ¿verdad?, son los promotores de que sus niños sigan yendo al catecismo, ¿verdad? Viene el segundo año, el tercero, el cuarto, ¿verdad? Para su confirmación también. No dejar que los niños vayan, que como ya no te quieres confirmar, ya no vayas. No, papás, no, padrinos, no hagan eso, ¿verdad? Que el niño siga, porque después ya son los jalones de, ¿verdad?, las preocupaciones, que se van a las fiestas, que se van, ¿verdad? Y como no tienen en su interior, ¿verdad?, esos sentimientos de Dios, ¿verdad?, de ser niños buenos, así que esté entre la lumbre y no quemarse. Ellos van a comprender el bien y el mal. Por eso les voy a dar estos consejos, ¿verdad?, que ustedes los tienen que tomar muy en cuenta. Aquí decimos que los padres aprovecharán este deseo natural que el niño tiene de conocer a Dios,
su capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Deben aprovechar también este impulso de obediencia que es fuerte en los niños de esta edad, su conciencia tierna y su habilidad de distinguir entre lo que se dice y hace. Todo esto es indispensable para instruir al niño en el camino que debe andar. ¿Qué debemos enseñarles, papás y padrinos, a nuestros hijos? 1. Que Dios les ame y está dispuesto a perdonarles sus pecados. Nos ama y nosotros les debemos obediencia. Eso deben de inculcar a sus niños, ¿verdad? ¿Qué? Que Dios nos ama y que siempre está dispuesto a perdonarnos en todo momento, porque Dios es amor. Él perdona el pecado hasta el más feo, horripilante del mundo. Solamente que haya una contrición perfecta, ¿verdad? Ya pasamos el pecado. Y eso es lo más importante. Me imagino yo que la confesión, tener una contrición perfecta por haber ofendido a ese Dios tan grande y tan misericordioso. Entonces a los niños hay que enseñarles, ¿verdad? Que Jesús nos perdona nuestros pecados. Pero no por ello, ¿verdad? Vamos a decir, como decimos a veces, yo peco a fin que de todas maneras me confieso. Ese es un pecado muy grave, es pecado mortal. Contra el primer mandamiento de la ley de Dios, el decir y pensar así. El punto número 2 dice que Jesús es el Hijo de Dios, que se entregó por todos a nosotros para salvarnos. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Hay que enseñarle eso a los niños, ¿verdad? Número 3, que Jesús nos muestra al Padre y nos promete la asistencia del Espíritu Santo. 4, que la Biblia es el libro de Dios, nos narra la historia de la salvación. 5, que Jesucristo está presente en los sacramentos, que quiso quedarse entre nosotros, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. 6, que la Iglesia es la comunidad de los seguidores de Jesús, nuestra familia, a la cual pertenecemos y juntos caminamos hacia la casa de Dios nuestro Padre. Punto 7. Que Dios nos dio un hogar y su familia donde podemos conocerle, amarle y seguirle. 8. Que Dios nos oye cuando oramos y podemos hacerlo en cualquier tiempo y en cualquier lugar, de manera especial cuando nos reunimos los cristianos en la asamblea. Pues sí, porque la oración más grande que tenemos los católicos, ¿cuál es? La Santa Misa. Acuérdense, no se nos debe de olvidar. Y en cualquier momento de nuestra vida, en nuestro cuarto, ¿verdad? En donde estemos, si vamos en el camino, en el camión, en la combi, en nuestro coche, ¿verdad? Ir atentos también, ¿verdad? Los que van manejando. Número 9. Que María, la Madre de Jesús, está en el cielo y ruega por nosotros para que seamos dóciles al Espíritu Santo. 10. Debemos fomentar siempre hábitos cristianos en nuestros niños. La fraternidad, el respeto, la tolerancia, la reverencia, el orden, etc. 11. Que el cielo es estar con Dios en el amor y el infierno es la separación de Dios por falta del amor. ¿Verdad? Y hay más. Estos serán algunos importantes que ustedes empezaran, ¿verdad?, a catequizar a sus hijos y que esos puntos anótenlos, sáquenlos en una hoja y ténganlos ahí vistos, ¿verdad? Tengo que enseñar a mi hija el amor de Dios, ¿verdad? Todos esos puntos muy importantes. ¿Y qué creen? Ya llegamos al final. Vamos a dar la tarea, anoten, fíjense bien cómo es la tarea, porque ya hicimos una tarea, 2 tareas, 3. Esta es la 4ª tarea, que debemos estar, ¿verdad? Las 3 tareas anteriores ya deben de estar en mi correo o en el WhatsApp. Yo ahí los busco, pero ustedes mándenlo. Ahorita les estamos diciendo que
lo manden por WhatsApp, por favor, ¿verdad? Ustedes, la tarea van a ser 2 tareas. Porque después me preguntan, maestra, ¿cuál es hay una tarea o 2 tareas? Sí, ¿verdad? Entonces, pongan atención al video. Son 2 tareas. La primera, van a ver un mini video que va a estar allí. El tema es las partes de la misa, lo más importante. Y me van a enviar un comentario por WhatsApp, ¿verdad? Van a anotar nada más el nombre del niño, por favor. Ya a partir de aquí es nombre del niño y si gustan ahí catequista. Vamos, pónganle nombre del niño y entre paréntesis pónganle Nemo, Marilú, Maite, ¿verdad? Por favor. Y si no se acuerdan quién es su catequista de esta fecha, ustedes pongan nada más nombre de su niño, por favor. Esa es una tarea. A ver, ¿ya saben cuál es? Se las repito otra vez. Ver el video atentamente y enviarme un comentario por WhatsApp. La segunda tarea, participar este domingo de la celebración eucarística con sus hijos. Bueno, ahorita los niños todavía no están permitidos que vayan a misa, ¿verdad? Entonces, pues ustedes van a hacer la tarea, van a misa. Hay misa de 9, de 1, de 6. Ahí el padre ya la está dando. Entonces van a participar este domingo de la celebración eucarística. Van a llegar temprano, antes de que empiece, unos 10 minutitos, 5 minutos, antes de la hora en que ustedes quieran escoger, ¿verdad? Observan los gestos y signos y con dibujos o recortes me van a ilustrar cada uno de ellos, los que ustedes observen. Acuérdense que nada más di un ejemplo de ellos. Este tema nada más de un ejemplo, hay muchos, muchísimos más. Y nos falta, ¿verdad? Y a ver qué van a hacer con estas ilustraciones. Las van a pegar en una hoja y me lo van a enviar por este mismo medio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer la oración final. Todos, yo la voy a ir leyendo y ustedes la van a ir meditando en su corazón. Señor, conscientes de que estás presente en la Eucaristía, queremos hacer un acto de fe ante este gran misterio de tu amor. Te adoramos, te bendecimos y te alabamos por permanecer junto a nosotros, por permitir que te comulguemos, por poder hablarte, por ser tú Dios cercano. Te damos gracias por tu palabra que nos ilumina, por tu Eucaristía que nos fortalece, por tu amor que nos salva. Bendice nuestra familia. Haz que siempre vivamos unidos en tu amor y en tu misericordia. Que demos siempre testimonio de vida cristiana. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. ¿Te cuesta entender lo que pasa en la misa? Te lo explicamos de forma sencilla. La misa es el sacrificio de Cristo que se ofreció a sí mismo una vez para siempre en la cruz. Es el centro de nuestra vida cristiana y la acción de gracias que presentamos a Dios por su gran amor hacia nosotros. No es otro sacrificio, no es una repetición, es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, un memorial, una aplicación de los méritos de Cristo. Tiene 2 partes, la liturgia de la palabra, después de estar bien preparados por la petición de perdón de los pecados, y la liturgia eucarística, que es el ofrecimiento al Padre por parte de Jesús y nuestra, pues también nosotros somos hijos de Dios. Para saber aprovechar los grandes frutos espirituales que se nos dan a través de la celebración eucarística, hay que conocerla, entender sus gestos y símbolos y participar en ella con reverencia. Aquí te ofrecemos la primera entrega de una muy buena explicación que puede ayudarte a participar mejor en este sacrificio.
Primero, los ritos iniciales. El canto de entrada. Nos preparamos para comenzar la misa con el canto de entrada. Es un canto que nos une a todos, porque a la misa venimos personas de distintos lugares, culturas, edades, y cantamos a una voz, como un cuerpo que somos en torno a Cristo. Nos unimos para celebrar uno de los dones más grandes que Jesús nos dejó, la Eucaristía. La señal de la cruz. La misa empieza propiamente con la señal de la cruz y terminará también de la misma manera, cuando recibimos la bendición final. Hacer la señal de la cruz nos recuerda que le pertenecemos a Cristo. En el lenguaje bíblico, el nombre representa a la persona misma. Empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es solo mencionar el nombre de Dios, sino ponernos en su presencia. El acto penitencial. Puestos en la presencia de Dios, la Iglesia nos invita a reconocer con humildad que somos pecadores, porque como dice San Pablo, mi proceder no lo comprendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Algo así nos sucede a todos. Por eso, al empezar la Eucaristía, reconocemos humildemente frente a todos nuestros hermanos que somos pecadores. Y para pedirle perdón a Dios, usamos las palabras del ciego que oyó que Jesús pasaba cerca, y como sabía que no podía curarse a sí mismo, sino que necesitaba del auxilio de Dios, se puso a gritar en medio de la multitud, «Señor, ten piedad de mí». Así, con confianza en la misericordia de Dios, rezamos también el Señor, ten piedad. A continuación, el canto del Gloria. En los domingos y solemnidades se reza este himno, que resume el sentido máximo de la vida cristiana, darle gloria a Dios, alabar a Dios no solo porque es bueno, o porque nos ayuda, o por las cosas que nos da, darle gloria por quien es Él, porque es Dios, nos ayuda a estar bien orientados, a afirmar que el sentido máximo de nuestra vida es Él. Le sigue la oración colecta. Este no es el momento en el que se pasa la limosna, eso viene después. Se trata de la oración colecta. Es el momento en el que el sacerdote invita a toda la comunidad a rezar pidiendo. Por eso, al empezar la oración, el sacerdote dice a todos, oremos, y extiende las manos en señal de súplica. Es el momento de recogernos todos en silencio y pedirle también al Señor por nuestras necesidades. Al terminar la oración colecta, todos nos unimos a lo que el sacerdote ha pedido diciendo juntos, amén. Se llama colecta porque es la oración que recoge las peticiones de todos, porque como dice el Señor en el Evangelio, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Y es una oración que nos une con la Iglesia toda, ya que en cualquier rincón del mundo donde se celebre la misa, ese día se pedirá por lo mismo. La segunda parte es la liturgia de la palabra. El Señor Jesús, antes de alimentarnos con su cuerpo y con su sangre en la mesa del sacrificio, nos alimenta primero en la mesa de la palabra. A través de las lecturas vamos a escuchar directamente a Dios que nos habla a nosotros, que somos su pueblo. Las lecturas. La primera lectura está tomada de alguno de los libros del Antiguo Testamento. Es importante meditarlas, porque por estas palabras Dios fue preparando a su pueblo para la venida de Cristo, y también nos preparan a nosotros para escuchar a Jesús, ya que la primera lectura está directamente relacionada con el Evangelio que se va a leer. Después de la primera lectura se lee el Salmo. Los salmos siempre han sido una oración muy importante en la historia de la Iglesia, porque cuando rezamos con los salmos, rezamos con la misma palabra de Dios, palabras que Él pone en nuestra boca para que sepamos cómo pedir, cómo expresarnos. Con los salmos aprendemos a rezar, aprendemos a hablar con Dios, usando sus mismas palabras que se convirtieron en oración. La segunda lectura está tomada del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo o las epístolas católicas o del libro de los Hechos de los Apóstoles o el Apocalipsis. Es decir, son los escritos de los apóstoles.
escuchamos la predicación de los primeros hombres a los que Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. El Evangelio. En la primera lectura, Dios nos habló por sus profetas, en la segunda por sus apóstoles. Ahora en el Evangelio nos habla directamente por medio de su Hijo Jesucristo. Es el momento más importante de la liturgia de la palabra. Vamos a escuchar directamente a Jesús hablando, enseñando, curando. La palabra Evangelio significa buena noticia, y esta buena noticia no es solo un mensaje, es Jesús mismo, la mejor noticia que ha existido. Es un momento muy importante, por eso nos ponemos de pie, cantamos con alegría el aleluya y el Evangelio es proclamado por el sacerdote. Lo escuchamos de pie, en señal de atención y de prontitud que queremos tener para seguirlo. Y al iniciar nos hacemos la señal de la cruz en la frente, la boca y el pecho, como diciendo que recibimos la palabra de Dios en la mente, la confesamos con la boca y la guardamos en el corazón. Y por último, la homilía. No basta oír la palabra de Dios, sino que también necesitamos que nos sea explicada de manera adecuada. Homilía viene de una palabra griega que significa diálogo, conversación. Es el momento en el que el sacerdote explica los pasajes proclamados para poder ahondar en ellos. Si en el Evangelio Dios nos habla por su Hijo Jesucristo, en la homilía nos habla por su Iglesia. ¿Te cuesta entender lo que pasa en la misa? Te lo explicamos de forma sencilla. En el vídeo anterior hablamos de la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra. Hoy vamos a ver la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía es el momento más importante de la misa. Esta tiene 3 partes: el rito de las ofrendas, la gran plegaria eucarística, que es el núcleo de toda la celebración, y el rito de la comunión. La liturgia de la Eucaristía. Presentación de los dones. Es el momento en el cual se lleva al altar el pan y el vino, 2 alimentos muy sencillos que el sacerdote ofrecerá a Dios para que Cristo se haga presente en la Eucaristía. La sencillez de estos alimentos nos recuerda al niño que le llevó a Jesús sus ofrendas, 5 panes y 2 peces. Era todo lo que tenía, pero esa pequeñez, puesta en las manos de Jesús, se convirtió en abundancia, que alcanzó para alimentar a una multitud inmensa e incluso sobró. Así nuestras sencillas ofrendas de pan y vino, puestas en las manos del Señor, también se convertirán en abundancia, en lo más grande, en el cuerpo y la sangre de Cristo, para alimentar a una gran multitud que está hambrienta de Dios. En cada misa, nosotros somos esa multitud. Junto a ese pan y vino, le presentamos también a Dios, de manera simbólica, algo de nosotros mismos. Le ofrecemos nuestros esfuerzos, sacrificios, alegrías y dolores. Le ofrecemos nuestra fragilidad para que Él haga obras grandes con nosotros, para que cuando Dios convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, también nos convierta a nosotros, nos haga mejores, más semejantes a Él. La oración secreta. Terminada la presentación de dones, el sacerdote se inclina ante el altar y dice una oración secreta. Es secreta, pero no en el sentido que nadie la puede conocer, sino que la dice en voz baja. Son varios los momentos en los que el sacerdote dice una oración secreta. En esta ocasión dice: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Es un momento importante,
porque manifiesta que cuando el sacerdote celebra la misa, está rezando. No simplemente repite gestos mecánicos, sino está dialogando con Dios. El prefacio. Esta palabra viene de dos palabras en latín, pre-factum, que significa literalmente antes del hecho, y se llama así porque está justamente antes del hecho más importante de toda la misa, la plegaria eucarística, que son todas las oraciones que rodean el momento de la consagración. En el prefacio hay un diálogo con el sacerdote, que siempre dice: levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Es que en el prefacio hemos dado gracias a Dios, hemos reconocido sus obras de amor y lo alabamos. Todo esto verdaderamente eleva nuestro corazón. Esa es la actitud interior a la que la liturgia nos conduce. Elevar el corazón para estar listos para el momento más importante, cuando Cristo se haga presente con su cuerpo y su sangre. Por eso, el Papa Benedicto decía: debemos elevar nuestro corazón al Señor no solo como una respuesta ritual, sino como expresión de lo que sucede en este corazón que se eleva y arrastra hacia arriba a los demás. El Santo. El prefacio termina con este canto de alabanza a Dios. La letra está tomada totalmente de las Sagradas Escrituras. La primera parte es un canto que hemos aprendido del coro de los ángeles, que el profeta Isaías oyó que le cantaban a Dios junto a su trono. El 3 veces santo repetido nos recuerda las 3 personas divinas de la Santa Trinidad, y la segunda parte es la aclamación que le dicen a Jesús cuando está entrando montado en un burrito a Jerusalén el Domingo de Ramos: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Estaban felices aclamando a Jesús, el Rey esperado, que entraba a su ciudad. Nosotros, en la misa, también aclamamos a Cristo, que está a las puertas de hacerse presente ante nosotros. Por eso podemos decir que el Santo es un canto de hombres y ángeles, que nos unimos para alabar a Dios. La epíclesis es el momento en el cual se invoca al Espíritu Santo para que santifique las ofrendas de pan y vino que hemos presentado. Por eso, en ese momento, el sacerdote extiende e impone las 2 manos sobre las ofrendas, así como el Espíritu Santo descendió sobre la Virgen María para que concibiera e hiciera presente a Jesús en su seno. Ahora invocamos al Espíritu Santo para que descienda sobre estos dones y también haga presente a Cristo entre nosotros. Relato de la institución y consagración. Hemos llegado al corazón de la plegaria eucarística, al momento más importante de la misa, siguiendo el mandato que Jesús le dijo a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. El sacerdote, actuando en la persona misma de Cristo, pronuncia las palabras de la institución de la Eucaristía, las mismas que Jesús pronunció el día de la última cena, y esas palabras también tienen el poder de transformar la realidad, así como cuando Dios dijo que se haga la tierra, y la tierra se hizo. Cuando Jesús le dijo al paralítico: toma tu camilla, levántate y anda, el paralítico, que nunca había podido caminar, se puso de pie y empezó a caminar. O cuando le dijo a su amigo Lázaro, que llevaba 3 días en la tumba: Lázaro, sal fuera, y Lázaro volvió a la vida y salió de la tumba. Así como Dios, cuando pronuncia su palabra, la creación le obedece. En la misa, cuando Dios pronuncia su palabra a través del sacerdote: tomen y coman, que esto es mi cuerpo, tomen y beban, que esto es mi sangre, su palabra, que es eficaz, transforma la realidad, y las ofrendas de pan y vino dejan de serlo y se convierten realmente en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Verdaderamente Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El Padre Nuestro. Antes de recibir la comunión, la Iglesia nos invita a rezar la oración que Cristo nos enseñó. San Cipriano decía: ¿qué oración podría escuchar el Padre más gustosamente que aquella en la que escucha la voz de su Hijo único, de Jesucristo? Cuando rezamos el Padre Nuestro,
el Padre reconoce la voz de su Hijo unigénito en nosotros. Y es así, porque cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos rezando no con nuestras palabras, sino con las palabras de Dios, con las mismas palabras con las que Jesucristo nos enseña a rezar. La oración no es Padre mío, sino nuestro. Es una invitación al amor entre nosotros, a la fraternidad, a la hermandad, a la reconciliación. El Papa Francisco lo ha dicho muy claramente. Esta es una oración que no se puede rezar con enemigos en el corazón, con rencores con el otro. Es una oración que prepara nuestro corazón porque nos invita a la comunión. La comunión. ¿Cuántas veces hemos dicho, me muero de hambre? Tanto así nuestro cuerpo rechaza la experiencia de tener el estómago vacío, que nos expresamos así. Pero tenemos un hambre más profundo aún, el hambre de Dios. Cristo se hace alimento porque no quiere dejarnos vacío. Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Es el momento de la comunión. Es cuando el sacerdote se acerca a distribuir el alimento de la Eucaristía. Se le llama también comunión, porque al recibir el cuerpo de Cristo, entramos en una íntima y profunda comunión, una unión con Él. Cuando alguien come algo, eso que ha comido se convierte en parte de tu cuerpo y se hace uno contigo, y ya nadie lo puede separar. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, con este alimento sucede algo distinto. No solo se vuelve parte de nosotros, sino, sobre todo, nosotros nos volvemos en aquello que comemos. Nos cristificamos, nos hacemos más como el Señor. Este es el verdadero alimento, el alimento de vida eterna, que quien lo reciba vivirá para siempre. La bendición final y la despedida. La misa termina como la empezamos, con la señal de la cruz. Podemos ir en paz, porque hemos visto a Dios, nos hemos encontrado con Él y estamos renovados para seguir en la misión que Dios nos encarga. Al terminar la misa, el sacerdote nos da la bendición final. La palabra bendición viene de dos palabras, bien y decir. Decir bien de alguien. Generalmente, cuando alguien nos halaga, eso no nos hace ni mejores ni peores personas. Pero cuando Dios dice bien de nosotros, su palabra sí nos hace distintos. Nos da esa gracia para librar el buen combate de la fe. Así termina la misa y estamos listos para seguir adelante con nuestra vida cristiana.